Hola, bienvenidos al canal, Tu Vuelta de Tuerca. Hoy lo que vamos a ver va a ser cómo poner mangos para limas. También vamos a ver cómo fabricar uno con un listón de madera. También lo veremos, lo repasaremos y veremos también un poco los diferentes tipos y qué debemos de hacer en cada caso. Así que sin más dilación, ¡vamos! Lo primero que vamos a ver va a ser los tipos de mangos que tenemos. Como todos sabemos, tenemos el típico mango de madera, como este que vemos aquí, en el cual no necesitamos tratar la lima o el trozo de metal. En este caso la lima en bruto lo tendremos de esta manera y vemos que nos hace una especie de cono encuadrado, ¿vale? Todas nos van a hacer ese mismo efecto y eso es para que una vez entre en el mango no se pueda girar, porque si fuera redondo y lo metiéramos, aunque tuviera forma de cono y se clavara en la madera o en el plástico, no se empezaría a girar. Por lo tanto, ya sabemos, el típico mango de madera que podemos ver en todas las limas, sobre todo si son antiguas, que simplemente tendremos que meterlo y luego meterle este tope para que no se abra la madera en este punto, porque como aquí pegará en la zona del final, nos pegará la parte ancha de la lima, es fácil que se nos abra la madera. Por eso normalmente los mangos de madera los vemos con este tope metálico para esa función. Por otro lado tenemos los mangos de goma o de plástico, en este caso es de plástico. Hay otros que pueden ser de goma, como este que tengo por aquí, que son mucho más fáciles de insertar. ¿Por qué hago hincapié en este punto? Porque para los mangos de goma como este es un material más blando y se adapta mejor a la forma de la lima, sin necesidad de que se nos pueda rajar. Como vemos ahí, no se ha rajado por ningún punto, pero en mangos de plástico como este que tenemos aquí, que son más rígidos, nos pasa esto que vemos aquí. Si hacemos fuerza con la lima, vemos que se nos va rajando. Son más rígidos y por lo tanto tenemos que hacerle un pequeño tratamiento a la parte metálica para que se amolde bien a el mango nuevo, para, digamos, hacerle la forma. Esto lo vamos a hacer por medio de calentamiento. Vamos a calentar esta zona para que la inserción en el mango nuevo, en el caso de los que sean de plástico duro como este, sea mucho más correcta y no tengamos este efecto de que se nos vaya a partir. Lo primero que vamos a ver van a ser los mangos de madera. Para los mangos de madera, como ya hemos visto, la inserción es mucho más sencilla. Puede ser que cuando sean nuevos el agujero que tengamos sea mucho más pequeño que el que podemos tener en la lima. Digamos, la agarradera que tenemos aquí puede ser mucho más grande que el agujero que tengamos. Para eso, lo suyo es medir justo en medio del cono que tenemos y con esa medida, justo del centro, aproximadamente, vamos a hacer un taladro en el interior del mango de madera. ¿Por qué hacemos eso? Para que luego la inserción sea mucho más fácil y que solo empiece a deformar la madera a partir de ese punto. Como nosotros hemos cogido la medida media, a partir de ahí es cuando va a empezar a deformar la madera para adaptarse a la cuña de la lima. Para colocarlo tenemos dos opciones: o bien lo podemos sujetar en el tornillo de banco por medio de un pequeño cartón para que no se nos marque la madera, o lo que podemos hacer es insertarla y ponerla de punta y darle unos pequeños golpes, siempre con un martillo de teflón o de nylon para no dañar, en este caso, la madera, o se la hacemos por el otro lado, no dañar el metal de la lima. Para este caso vamos a usarlo con el tornillo de banco. Vamos a envolver el mango, ahí lo tenemos, y lo ponemos de esta manera. Ahora sí, metemos la lima, ahí la tenemos, y le damos unos pequeños golpes. De esta manera tan sencilla ya tendremos nuestro mango de lima puesto.
Esta es la manera más sencilla de hacerlo, también con mangos de madera como este. Os recuerdo que os dejaré enlaces de todos los mangos de madera y mangos de plástico y de goma que hemos visto, por si los queréis adquirir. Esta es la manera más sencilla y, como ya hemos visto, siempre respetando el anillo, porque eso nos va a evitar que se nos empiece a rajar la madera conforme vaya entrando el cono de la lima. Ahora, para el mango de plástico, en este caso es de plástico, no de goma, como el que hemos visto antes. Estos de goma vienen muy bien porque se adaptan mucho mejor a las limas. En este caso son bastante más pequeños porque son para limas más pequeñas, pero tenemos de diferentes medidas y nos vienen muy bien para hacerlo rápidamente. En el caso de que compréis de plástico como este, de plástico duro, lo que tenemos que hacer es, una vez que tengamos la lima a poner el mango, lo que vamos a hacer es calentar toda esta zona con un soplete para que coja temperatura y que luego, al insertarlo en la parte del mango, el plástico se vaya adaptando a la forma que tenemos en la lima, a la forma de cuña. Porque, como ya hemos visto, si lo metemos tal cual, se nos va a rajar como este que tenemos aquí, que ha ido entrando y se ha ido rajando por esa zona. Digamos que se parte. Ahora vamos a coger el mismo cartón que hemos usado antes, envolvemos la lima, ahí la tenemos y la vamos a posicionar en el tornillo. Una vez la tenemos sujetada, vamos a proceder a calentar. En este caso voy a usar un soplete de gas, pero podemos usar también una candileja. Os dejaré una imagen por aquí que vamos a conseguir el mismo efecto. Simplemente le tenemos que dar un poco de temperatura para que luego penetre mejor el mango de plástico. Vamos a ello. Una vez lo tengamos caliente, aproximadamente está un minuto calentándolo, tampoco os paséis de calentar porque podemos llegar a quebrar el metal. Vamos a coger el mango y vamos a introducirlo poco a poco. Ya veremos que nos va entrando muy suavemente y se va adaptando al cuerpo de la lima. Ahí vamos a sujetar un poco y vamos a dejar que se enfríe. ¿Por qué lo sujetamos ahora en este momento? Porque es fácil que si lo soltamos vuelva a salir o incluso se pueda caer y se nos pueda desviar el mango de la forma recta que nosotros queremos. Vamos a sujetar ahí un poco más y esperaremos que se enfríe. Ya lo tenemos completamente enfriado. Es importante, cuando lo dejamos enfriar, el mango de plástico, dejarlo enfriar, que se vaya enfriando solo. No enfriarlo debajo del agua ni nada, porque es fácil que al tener ese cambio brusco de temperatura se nos raje de todas formas. Ya vemos que se nos queda totalmente preto, no se va de ninguna manera, y eso es porque estos mangos de plástico están preparados para hacer esta técnica de calentamiento y luego insertarlo dentro, de una manera que siempre se nos va a quedar fijado completamente. Ahora, para esta otra lima que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es un mango de madera. En este caso, yo he cogido 2 listones de madera, que son muy económicos también, y podemos sacar un montón de mangos de las medidas que queramos y como nosotros queramos para el mango de nuestra lima. Lo que vamos a hacer va a ser cortar un cacho más o menos de la medida de nuestra mano. Ahí va a entrar mucho en los gustos de cada uno. En este caso yo os aconsejo que más o menos lo midáis con vuestra mano y cortéis justo en la medida que vosotros necesitáis según el tamaño de vuestra mano. Como vemos aquí tenemos diferentes medidas. Tengo este otro que es más fino para limas más pequeñas. A lo mejor para este se queda algo justa. Por lo tanto vamos a usar este grande, vamos a cortar un trocito y vamos a fabricar un mango de madera para nuestra lima.
Es otra forma de hacerlo, no comprarlos ya hechos como los dos anteriores que hemos visto, sino fabricarlos nosotros mismos. En este caso, ya os he dicho, he usado un listón comercial, que son muy económicos, pero podemos usar cualquier tipo de palo de madera. Podemos usar una rama de un árbol que nos guste, podemos usar un mango de una escoba vieja que sea de madera, etc. Podemos reciclar todo lo que queramos para estos casos. Vamos a cortar un trozo y vamos a ver cómo lo hacemos. Ahora, para cortar el listón, como ya hemos dicho, vamos a coger nuestra mano, más o menos, la medida de los 4 dedos, porque no vamos a usar los 5 dedos. Puede ser que si lo cogemos así, tengamos esta medida, pero ya sería un mango muy grande. Por lo tanto, vamos a usar la medida de los 4 dedos y por ahí vamos a marcar. Vamos a cortarlo. Una vez con el trozo de madera cortado, lo que vamos a hacer, lo primero de todo, vamos a redondear uno de los extremos. Como vemos aquí, en este caso es redondo y la parte del final es plana, y eso es para que no se nos clave en la palma de la mano. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer va a ser redondearla. La podemos dejar redondeada completamente o le podemos simplemente matar el canto. En este caso yo lo voy a hacer redondeada para que quede más bonita. Vamos a repasarlo un poco en la esmeril y el último toque se lo daremos con las limas para dejarlo fino. Ahora, una vez con la parte redondeada, ya vemos que va cogiendo forma, lo que vamos a hacer es quitarle ese quemado. Eso ha pasado porque nosotros lo hemos limado con una piedra de esmeril, en este caso de metal. Por lo tanto, lo va puliendo más que lijarlo y se nos va quemando la madera. Por lo tanto, vamos a darle con una lija al agua, y vamos a quitarle todo ese quemado para dejarlo todo uniforme. Vamos a usar otra vez el cartoncito, envolvemos el mango y lo ponemos en su sitio. En este caso yo voy a usar lija de 280, es una lija bastante fina y es una lija al agua, para que se nos quede lo más fino posible. Vamos a ello. Para las zonas más quemadas, que vemos que no se nos llega a ir con la lija, lo que podemos hacer es con una lima de metal, en este caso vamos a usar la que le hemos puesto el mango, le podemos ir rematando un poco porque esas zonas son más complicadas de quitar. De esta manera lo podremos ir rectificando y ir quitándole todo el negro. Como vemos ahí, que está negro, lo repasamos un poco y quitamos esas zonas que están más quemadas. Ya vemos que se va quitando con bastante facilidad. Vamos a darle a todo y vemos el resultado final. Ya lo tenemos terminado, vemos que ha quedado bastante bien, ha quedado bastante profesional, y ahora lo que vamos a hacer es la reducción en este lado para poner el casquillo. En este caso es un casquillo, como veis aquí, que es reciclado de un mango de madera que se partió, y lo vamos a usar para este. Para eso lo que vamos a hacer es reducirlo un poco, ir haciéndolo como en cono para poder poner el refuerzo metálico, que como ya hemos dicho, su misión era que una vez que entrara la lima no se desquebrajara. Por lo tanto, eso es lo que nos va a hacer, aparte de hacer más ergonómico el mango, porque al hacer la reducción se nos va a quedar en cono, típico de los mangos que veis aquí, como este, que vemos que va haciendo cono. Aquí se hace un poco más gordito y luego vuelve a reducir para la parte metálica del final del mango. Por lo tanto, vamos a ir a la esmeril otra vez, vamos a reducirlo hasta que nos encaje a presión la parte metálica. También podemos usar tubo que tenemos aquí, y yo lo tengo preparado de otros mangos que he hecho, y hacerle el casquillo.
pero con el tubo lo malo que tenemos es que no tenemos la parte cerrada que tenemos en este lado. En este caso, como ya hemos dicho, nosotros vamos a reciclar este que tenemos aquí y lo vamos a usar para nuestro mango. Ahora, una vez reducido, ya vemos que nos entra el casquillo, ahí de esa manera. Vamos a procurar que nos entre bastante presión, que le tengamos que dar unos golpes con un martillo para que se nos quede totalmente ajustado. Aquí vemos que hemos hecho un poco de rampa y igual que hemos hecho en la parte de arriba, vamos a hacer lo mismo aquí y lo vamos a afinar para que se quede totalmente homogéneo, para que se nos quede en una pieza y no se nos vean esos desbastes tan vastos que tenemos aquí. Una vez terminado, ya vemos que va cogiendo forma. Hemos hecho una pequeña rampa aquí para que no se vea ese escalón tan vasto de la reducción del casquillo. Y ya vemos que el casquillo nos entra bastante a presión. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacerle un pequeño agujerito en el centro y vamos a usarlo para sujetarlo. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque ahora lo que vamos a hacer es darle un tratamiento a la madera. Y para eso vamos a usar aceite de linaza para darle un buen acabado y que no se quede en la madera tan vasta. Sí que la hemos lijado toda con lija al agua, la hemos repasado toda para que se quede lo más fino posible, pero con el aceite lo que vamos a hacer es darle un tratamiento y que se quede mucho más bonita y además mucho más protegida. Ahí lo tenemos. Y ahora, en este caso yo voy a usar un destornillador largo que tengo, podemos usar una varilla y lo voy a sujetar ahí. De esa manera ya no nos toca en la parte de la madera para poder barnizar toda esta zona. Una vez insertado en la varilla, en este caso el destornillador, vamos a limpiarlo todo lo que podamos porque no tiene que tener ninguna impureza, ni restos de 3 en 1, ni ningún aceite que pueda repeler al barniz que le vamos a echar. En este caso, aceite de linaza. Ahí lo tenemos. Ahora iremos empapando un trapo en el aceite. Ahí lo tenemos. Y lo iremos aplicando suavemente sobre la madera. Ya vemos que le da un color mucho mejor y además el aceite de linaza lo que va a hacer es proteger la madera de humedad, de rayas, etcétera, que se pueda ir degradando con el tiempo. Vamos a dejarlo secar y vemos el resultado final. Una vez con el mango ya seco, lo hemos dejado secar unas de 4 a 5 horas. Normalmente piden dejarlo unas 24 horas para que seque totalmente el barniz, pero para grabar el vídeo lo hemos sacado un poco antes. Ya al tacto ya se mantiene seco, pero lo suyo es dejarlo 24 horas para que seque completamente. Ya vemos que ha quedado mucho más brillante, se ve mucho mejor la veta de la madera y además, como hemos dicho, le hemos dado también una protección. Ahora lo que vamos a hacer es el agujero, vamos a agrandar el agujero para la lima que vamos a poner nosotros. En este caso es esta que tenemos aquí y vamos a hacer el agujero para esta cuña. Vamos a coger la medida central de la cuña, porque como vemos en esta parte es más fina y en esta parte es más ancha. Por lo tanto vamos a coger una medida central para hacer el agujero en el mango. Aproximadamente por ahí. Ahí vemos que son unos 6 milímetros, por lo tanto le vamos a pasar una broca de 6 al mango, para que a partir de ese punto es cuando empiece a deformar la madera. Procuraremos hacer el agujero lo más recto posible
porque si no es fácil que cuando pongamos la lima se nos desvíe un poco. Por lo tanto, lo haremos con tranquilidad, poco a poco y manteniendo la verticalidad. Importante para la profundidad del agujero, lo que vamos a hacer es medir toda la cuña de la lima. En este caso, este trozo vamos a dejar un pequeño margen aquí donde hace la curva justo para tener ese margen de penetración. En este caso aquí nos marca 4,3 aproximadamente y esa es la medida que vamos a usar. Si nos vamos al mango y medimos el agujero con la parte de atrás del calibre, ahí vemos que aún le falta. Tenemos ahí 2,8 aproximadamente, 2,7. Por lo tanto vamos a profundizar un poco más para que la espiga de la cuña de la lima nos profundice dentro del mango. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner el anillo protector. Ya hemos dicho que era para que no se abriera la madera cuando nosotros metamos la cuña de la lima. Lo colocamos ahí y le vamos a dar unos pequeños golpecitos ahí, que entra presión. Ya vemos que va cogiendo forma, ya tiene más pinta de mango de lima. Y ahora sí vamos a ir metiendo el mango. Procuraremos que nos quede recto. Por eso es importante lo que os comentaba antes, de hacer el agujero muy recto, hacerlo con tranquilidad, con el taladro ir haciéndolo recto, porque si no es fácil que luego se nos quede de lado el mango y estéticamente va a ser bastante feo. Por lo tanto, lo dejamos ahí. Vamos a poner el cartón para que no se golpee. Y ahí la tenemos totalmente finalizada. Ya hemos visto que ha quedado muy recta y muy bien. Y hemos visto que se ha clavado justo en la madera. De esta manera ya no hay forma de que se pueda girar o se pueda quedar loca. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto cómo poner los diferentes tipos de mangos de lima y también cómo fabricar uno nosotros mismos. Ya hemos visto que es muy sencilla la fabricación, simplemente hay que tener tranquilidad a la hora de hacerlo, dedicarle su tiempo para que nos quede un resultado lo más profesional posible. Luego ya hemos visto que debíamos de tener en cuenta para los mangos de plástico, en este caso plástico duro. Ya hemos dicho que en los de goma no teníamos este problema, pero que para los de plástico sí que teníamos que calentar para que se adhiera mejor al mango y no se nos raje el plástico. Luego ya hemos visto los mangos de madera, los universales que nos pueden vender en cualquier sitio, que son muy sencillos también de instalar porque ya nos vienen retroquelados. Simplemente tendríamos que agrandar un poco el agujero para el tipo de cuña de lima que vamos a usar y ya lo tendríamos. Os dejaré enlaces de todos los tipos de mangos de limas que hemos visto, tanto en la descripción como en un comentario fijado, y así podréis comprarlos sin problema. Y ya está, chicos. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. ¡Nos vemos!